Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Como todos saben, soy el pastor Percy Riley. Déjenme quitarme mi identificación. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué la mujer no debe de ser pastora. Dentro de la iglesia evangélica existen muchas doctrinas que aparentemente se ven bíblicas, suenan bíblicas, se ven espirituales, pero cuando las analizamos nos damos de cuenta que no son bíblicas, que no son espirituales y que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el por qué una mujer no puede ser pastora en una iglesia. Primero, porque rompe con el orden establecido por Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué una mujer no puede ser pastora? Porque rompe con el orden establecido por Dios. O sea, el orden no lo establecí yo, no lo establecieron los hombres, lo estableció Dios. Por eso una mujer no puede ser pastora. Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento, y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir, estimados hermanos, que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra, no la mujer. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete al Padre. Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, hermanos amados, están en un orden, en una economía, pongámoslo de esta manera. Lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, en muchas denominaciones, se permite el pastorado de la mujer, lo cual no es bíblico y rompe con el orden que Dios ya estableció desde antes de la creación. Y eso no lo hace menos a Dios, hablando dentro de la economía de Dios, cuando decimos que Jesús se somete al Padre. Eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él crea con esa estructura la autoridad y pone al hombre como cabeza. La mujer no puede ser cabeza, ¿sí? La mujer no puede ejercer autoridad dentro de la iglesia de Dios. Ahora, veamos una perspectiva neotestamentaria o novotestamentaria, como usted quiera llamarlo. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana. ¿Cómo debería funcionar el hogar? Bueno, ¿cómo debería de funcionar la sociedad? Dios puso un orden. ¿Y cómo debería de funcionar la iglesia? Pues ese orden que Dios estableció desde el principio es el mismo orden que la iglesia debe de llevar. Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Cada vez que una mujer ha tomado el liderazgo, han habido problemas. Primero, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Eva tomó la iniciativa. Eva se salió del orden establecido por Dios. ¿Y qué pasó? La serpiente vino, la tentó y Eva pecó. No pecó el hombre primero, pecó la mujer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la respuesta es que la Biblia claramente enseña que la mujer no debe de ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho
y resaltar el hecho que eso no hace a la mujer inferior. Con lo que quiero dejar bien en claro es que la mujer no es inferior al hombre, ¿sí? Pero hay un orden establecido por Dios. El orden no lo estableció el hombre no estableció el orden como deben de ser las cosas, fue Dios el que lo hizo. Por eso es importante, mis hermanos amados, que sepamos lo que este libro dice realmente y no lo que yo quisiera que dijera. Y ese es el problema hoy dentro de muchas iglesias, que muchos evangélicos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga la Biblia. Pero eso está totalmente equivocado, porque no es lo que queremos que la Biblia diga, sino que nosotros debemos de hacer lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que no hay pastorado femenino. Por esta razón, una mujer no puede ser pastora. Es más, ni la palabra pastora existe dentro del Nuevo Testamento. Sí, yo sé que me van a decir, pero Débora fue, o mejor dicho, Raquel fue pastora. Sí, Raquel fue pastora, pero pastora de animales, pastora de ovejas, no de personas. Y es más, Raquel dejó de ser pastora de ovejas cuando se casó. Cuando ella se casó, su esposo fue el pastor. Sí, permítame un momento, voy a encender la luz. Gloria a Dios. A ver, gloria a Dios. ¿Qué comentario dice? Dios le bendiga, pastor, y ánimo. Saludos desde aquí en Guatemala. Mi compatriota. Dios me lo bendiga, hermano. No alcanzo a ver su nombre. Everildo Aguilar. Gracias, mi hermano Aguilar. Dios lo bendiga. Yo también soy de Guatemala. Soy de la capital de Guatemala, de la zona 5. Entonces, un saludo a todos mis hermanos que están ahorita integrándose. Gloria al Señor Jesús. Como estábamos hablando, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando el orden que Dios ha establecido, que Dios ha establecido dentro de la estructura humana y cómo debería de funcionar en el hogar. ¿Sí? ¿Por qué una mujer no puede ser pastora? Porque la Biblia establece que la mujer debe de someterse a su esposo. Mi pregunta es, ¿por qué San Pablo dice que la mujer debe de someterse a su esposo y después se va a contradecir San Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, a permitir que la mujer fuera pastora? ¿No creen ustedes que hay una contradicción ahí? Claro que sí hay una contradicción. Y la Biblia no se puede contradecir. ¿Por qué la Biblia no se puede contradecir? Porque es palabra de Dios. Sencillamente por eso no se puede contradecir. Entonces, en ese sentido, la respuesta es que la Biblia claramente enseña que la mujer no debe de ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho y resaltar el hecho que eso no hace a la mujer inferior al hombre, como lo había dicho antes. En el mismo sentido que el hijo, como decíamos hace un momento, se somete al padre, no es inferior al padre. Eso lo dice 1 Corintios 11:3, que el padre es la cabeza del hijo y el hombre es la cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, entonces tendríamos que decir que Dios, el Hijo, es menor que el Padre. Y eso es totalmente falso. Eso es totalmente antibíblico. Entonces diríamos que los testigos de Jehová tienen razón al decir que Jesús es un Dios pequeño, un Dios diminutivo. Pero no es así. El Hijo tiene la misma dignidad que el Padre.
y el mismo valor que el padre, ¿sí? Entonces, no es, hermanos amados, que el hijo sea inferior por someterse al padre, y la mujer no es inferior por someterse a su esposo. Ahora déjenme darles un pequeño comercial ahí. La Biblia dice que la mujer debe de someterse a su marido. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. En cierta ocasión, cuando yo me casé con mi amada esposa, en 1998, vamos a cumplir este año, si Dios lo permite, el 25 de abril, vamos a cumplir 25 años de casados. Yo me acuerdo que el primer día, después de la boda, después de la fiesta, de todo eso, y algunos se van a sorprender, ¿a poco hicieron fiesta? Claro que sí, hicimos fiesta, gloria a Dios. Yo no quería, pero mi esposa dijo, yo quiero mi recepción, tengo el derecho, es la primera vez que me caso y yo me quiero casar, quiero mi fiesta después de la boda, mi familia va a estar ahí, y pues hicimos fiesta, cristiana por supuesto, gloria a Dios. Yo me recuerdo que al siguiente día yo le dije a mi esposa, bueno, ahora estamos casados y como dice la Biblia, tú como mi esposa te vas a someter a mí, porque eres mi esposa y la Biblia lo dice. Yo bien bíblico, le dije, te tienes que someter a mí porque la Biblia lo dice. Y yo recuerdo que mi hermosa y amada esposa se dio la media vuelta, me miró a los ojos y me dijo, sí, la Biblia dice que yo me debo de someter a ti porque tú eres mi esposo y tú eres la cabeza. Sí, es cierto. Pero adivina qué, amado esposo, yo me voy a someter a ti cuando yo vea que tú te has sometido a Cristo. Cuando Cristo realmente se refleje en tu vida y yo pueda ver claramente, sin duda alguna, que tú te has sometido a Jesucristo plenamente. Cuando yo vea eso, yo me someto a ti. Hermanos, lamentablemente hoy en día, muchos hombres cristianos quieren que la mujer se someta a ellos sin ellos someterse a Cristo. Qué bonito, ¿no? Cuernos, papacito. Primero usted se somete a Cristo y después demande a su esposa que se someta a usted. Y esposa amada, hermanas amadas, si tu esposo no se somete a Cristo, adivina qué, tú estás libre de someterte a un marido que no se somete a Cristo. Bueno, ese es el comercial que quería darles. Ahora volvamos al tema. El rol de la mujer en la iglesia local. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia local? ¿Cuál es su papel? ¿Qué debe de hacer una mujer en la iglesia local, en la congregación? Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer, pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos, ¿cuántas cosas puede hacer la mujer en la iglesia? Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y el ministerio de la iglesia local. Nadie puede negar que la mujer juega un papel sumamente importante en la iglesia, en la congregación. Si en este momento hubieran pastores aquí en vivo y yo pudiera preguntarles, de todos los miembros de la iglesia, ¿cuál es el grupo más grande? ¿Cuál es el grupo más predominante dentro de la congregación? Todos esos pastores, estoy sumamente seguro, me dirían, son las mujeres. En serio. El grupo más predominante dentro de la iglesia son las mujeres. En serio. Una mujer, hermanos amados, dentro de una iglesia es sumamente importante. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que le estamos anulando, que la estamos echando a un lado. No, de ninguna manera.
Cuando personas me preguntan si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? Esa es una pregunta normal, es una pregunta honesta. Si una mujer no puede ser pastora, ¿qué puede hacer en la iglesia? Bueno, hay multitud de cosas que una mujer puede hacer dentro de la congregación. Permítame poner a mi esposa como ejemplo. Perdone que lo haga, pero es el mejor ejemplo. Mi esposa, antes de casarse, tenía células de hogar. Tenía células de hogar esa mujer. Pero adivinen qué. Ella era y se congregaba en la iglesia, en una iglesia pentecostal dentro de las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios sí permiten a la mujer ser pastora. Bueno, pues ella era la asistente del pastor. ¿Sí? En ese tiempo, pues esta mujer, y lo digo con mucho respeto, tenía células de hogar, pero eran células de hogar de niños. Y una cosa más importante, esas células de hogar de niños no eran de niños evangélicos, no, eran católicos. Así como me están oyendo, mi esposa tenía células de hogar, pero en hogares católicos, con niños católicos. Y ella me contaba y me decía, y cuando ya empezamos a ser novios, yo me di cuenta cómo ella operaba. Ella compraba gelatinas, compraba panitos así, que en México le dicen, ¿cómo le dicen? Bolillos chiquitos. Y hacía tortitas de jamón con queso, tomate, cebolla, lechuga. Y eso ella llevaba a las casas. Así que mientras ella estaba evangelizando, les estaba dando de comer a los niños. Entonces, honestamente, muchos niños empezaron a ir a la congregación y por consecuencia las familias empezaron a ir a la congregación. Y los niños, cuando los padres iban a comer, los niños les decían a los papás, vamos a orar antes de comer. Así que si usted me pregunta qué puede hacer una mujer en la iglesia, si no puede ser pastora, puede hacer muchas cosas. Puede evangelizar, puede enseñar a niños, puede tener células de hogar, puede predicar también, pero no ser pastora. Así que hay muchas cosas que una mujer puede hacer. Para servir a Dios, no necesariamente se tiene que ser pastor. Pues lo mismo que hacen un montón de hombres que no son pastores. Hay muchos hombres que no son pastores y hacen muchas cosas dentro de la iglesia. Porque si bien es cierto que Dios llama a hombres, también tiene un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen, aunque no sean pastores. En ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer. Dios le da dones de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular, no necesariamente el pastorado. Nosotros no estamos anulando a la mujer, no la estamos echando fuera, sino al contrario, le estamos motivando a que sirva a Dios dentro de la iglesia, dentro del ministerio y el orden que Dios ha establecido en la iglesia. Estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la ha colocado. Ser de ayuda. ¿Sí? Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y es cierto. Hay mucha mujer que predica excelentemente bien. Si se puede decir eso. Pero el predicar no quiere decir que está llamado a ser pastor o pastora. El pastorado es un llamamiento.
Y el hecho de que, y aún hombres, aún hay hombres que predican muy bien y que pueden trazar bien la palabra, que pueden enseñar la palabra bien, que pueden predicar bien, pero eso no quiere decir que están llamados a ser pastores. El pastorado es un llamamiento, y el problema de hoy en muchas iglesias es que hay mucho hombre que está en el púlpito como pastores a los que Dios no los ha llamado. ¿Sí? Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras, y no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Es más, déjeme dar otro ejemplo de otra hermana. Esta hermana, yo iba a predicar a su iglesia. Y digo a su iglesia porque, adivinen qué, es una iglesia pentecostal. Cuando yo andaba de evangelista y andaba soltero, sin compromiso alguno, no estaba casado, en el ministerio que yo más me desarrollé fue dentro del ambiente pentecostal. Yo conozco el movimiento pentecostal. En México yo prediqué en los ministerios en el MIEPI. No, si hay un mexicano aquí y es evangélico pentecostal, va a entender cuando yo digo el MIEPI. Creo que es Movimiento de Iglesias Evangélicas Pentecostales Evangélicas, algo así. En ese movimiento yo prediqué. Prediqué también en un movimiento pentecostal que se llamaba Movimiento Pentecostal El Buen Pastor, en la colonia Roma. Excelente movimiento. También prediqué en las asambleas de Dios. Prediqué también en la iglesia de Jesucristo. Y también prediqué en la iglesia de Dios y en la iglesia de Dios en la República Mexicana. O sea, prediqué en varias iglesias. Conozco el movimiento pentecostal. Y aparte, mis estudios teológicos los hice en un colegio de las asambleas de Dios aquí en California, en La Puente, California. Y en esos movimientos hay mujeres que son pastoras. O sea, conocemos el movimiento pentecostal. Pero esta hermana, yo me quito el sombrero ante ella. Si tuviera un sombrero, yo me lo quito. Porque esta mujer, y lo digo con todo respeto cuando yo digo mujer, esta mujer se levantaba a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. A ir a tomar un camión a la terminal para llegar a un pueblo y caminar 4 horas para ir a ver a un miembro de su iglesia que estaba enfermo. Si usted me dice que esa mujer era un pastor, tenía. Sí. En su iglesia no habían hombres para ocupar el pastorado. Y esta mujer lo tomó. Pero lamentablemente esa es la excepción a la regla. Lamentablemente mi hermana, lamentablemente no, lamentablemente sí, porque ella ya partió con el Señor y fue una gran pérdida para la iglesia. Pero ella está gozándose en la presencia de Dios ya. Con esto no estoy diciendo que la mujer puede ser pastora, estoy diciendo que hay momentos en los cuales hay hombres rebeldes que no se quieren someter a Dios y no quieren tomar el lugar que les corresponde. Y en esos momentos de necesidad
Dios no va a dejar a su pueblo abandonado ni tirado. Dios va a levantar a una mujer para que predique, enseñe y guíe a su pueblo como una muestra de juicio a los hombres de esa congregación. Por eso estoy diciendo que hay excepciones a la regla. ¿Sí? ¿Es la voluntad de Dios? No. Pero tampoco Dios va a permitir que su pueblo se quede sin alguien que los guíe, sin alguien que los instruya. Lamentablemente, podemos decir que estas cosas no necesariamente quiere decir que Dios las apruebe. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. No ha pasado en las iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas, hermanos amados. Déjenme cambiar de página. Creyentes que han entrado en una relación con jóvenes inconversos, y esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. O sea, han habido hermanas que se han juntado con gente que no son cristianos en desobediencia a la palabra, y aún así Dios en su misericordia los bendice. Por eso estoy diciendo que hay iglesias evangélicas en donde los hombres de la iglesia están desobedeciendo a Dios directamente y no se someten a Él, y por eso Dios tiene que levantar a una mujer para juicio. Muchos dicen que Débora, y algunos quieren justificar el hecho de que Débora fue jueza de Israel, pero veamos por qué Dios permitió que Débora fuera jueza. Porque no habían hombres que quisieran someterse al orden divino. Y Dios, como juicio y para vergüenza de los hombres, Dios levantó a una mujer, a Débora. Así que si en tu congregación hay una mujer que es pastora, no te sientas contento, hombre. No te sientas feliz, hijo de Dios. Siéntete avergonzado porque estás siendo desobediente a Dios, y Dios en su amor levanta a una mujer porque no hay hombres que se quieran someter a Dios. Sencillamente. Tengo mucho reflejo en la cabeza, ¿no? Ay, vamos a cambiarlo. Ay, juela. Ahí está. Bueno, me veo igual. Ay, Señor, mejor lo dejo acá. Me veo con mucho reflejo. Entonces, por eso yo les digo, si en tu congregación hay una pastora, no te sientas contento, no te sientas gozoso. Eso quiere decir que la iglesia, tu congregación, está bajo el juicio de Dios. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, levantar a una mujer como pastora, pero no quiere decir que esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor, porque eso estaría mal. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 de Timoteo 2:1, Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio, hablando del pastorado. ¿Sí? Espero en Dios me estén entendiendo. Otros citan Gálatas 3:28, cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra. Y eso es verdad. En Cristo Jesús
Ya no hay varón ni hembra, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegio espiritual que la mujer. En otras palabras, en Gálatas 3:28 no está hablando de ministerio, ¿sí? Porque muchos quieren citar Gálatas 3:28 para apoyar el pastorado de la mujer. Pero cuando analizamos ese texto dentro de su contexto, nos damos de cuenta que en Gálatas 3:28 no está hablando de ministerio. No está hablando de que todos somos iguales para ejercer el ministerio de pastorado. ¿Se acuerdan que les dije yo que el ministerio del pastor es un llamado? Es un llamamiento. Es como, por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Cuál era la tribu sacerdotal? A ver. ¿Cuál era la tribu sacerdotal? La tribu sacerdotal era la tribu de Leví. Ahora mi pregunta es, ¿todos los levitas estaban sirviendo en el templo? No, no todos los levitas estaban sirviendo en el templo. No todos los levitas eran sacerdotes. Y no todos los levitas eran el sumo sacerdote. De igual manera en el ministerio. En el ministerio, en la viña del Señor, en la iglesia de Dios, hay dos llamados. Uno general, que es de salvación para todos. O sea, Dios nos llama a ser salvos, a venir a Cristo para que seamos salvos. Permítanme un momento, es que estoy en mi trabajo, ya saben. Dios nos llamó a todos a venir a los pies de Cristo, a arrepentirnos de nuestros pecados, para vivir una vida santa en consagración a Cristo. De esos que Dios llamó a la salvación, Dios escoge algunos para ejercer un tipo de ministerio. De esos que Dios escoge para ejercer un tipo de ministerio, Dios escoge a unos pocos para ser pastores. O sea, no todos los hombres están llamados a ser pastores. La Biblia lo enseña. El problema hoy en día es que muchos están en el púlpito y no son llamados a ser pastores. Hay tres tipos de personas que se meten al ministerio. Primero, los que la gente escoge, ¿sí? Por su popularidad, porque son carismáticos, porque son guapos, se ven bonitos cuando están predicando. Esos son los que la gente escoge. Son como los Saúles. Era alto, guapo, ¿sí? Y a toda la gente le gustó, pero falló ante Dios. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey, ¿fue Samuel? Sí, fue Samuel. Si no me corrigen, pero cuando el profeta fue a escoger de los hijos de Isaí, dice la Biblia que el primero que él vio dijo, este tiene que ser el rey, porque era alto, rubio, ojos azules, como usted quiera, ¿no? Guapísimo el hombre. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? No te fijes en la altura, en su físico, porque yo lo desecho. Porque tú miras lo de afuera, pero yo veo el corazón. Y ese es el problema hoy en día en muchas congregaciones, que miran lo de afuera, pero se les olvida algo sumamente importante. ¿Qué corazón tiene? Por eso hoy en día hay mucho escándalo, hay mucho fraude. Por eso es que mi tipo de mensaje y mis tipos de videos son criticando eso de la iglesia evangélica. No es que yo odie a los evangélicos, yo no los odio, yo los amo. Porque muchos
están en el púlpito que no merecen estar en el púlpito. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese versículo no habla de salvación, habla de ministerio. Lean ese versículo, que de muchos son los llamados y pocos los escogidos, y se van a dar de cuenta que no está hablando de salvación. Porque si usted dice que ese versículo habla de salvación, entonces usted está hablando de calvinismo. Porque eso es lo que enseña el calvinismo, que Dios tiene sus escogidos. Entonces, está hablando de ministerio. Entonces, como estaba diciendo, Dios escoge a cierto grupo para que sirvan. El otro grupo que hay, ¿se acuerdan que dije que había 3 clases de pastores? El primero es el que es escogido por la gente, que es popular, es guapo y todo. Ahora, yo no estoy desechando a los guapos. Hay pastores atractivos, sí lo sabemos. Y hay otros que no están tan guapitos, tan Luis Miguel. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los otros son los que se ponen a sí mismos, los autonombrados pastores. No fueron llamados ni por la iglesia, sino que ellos mismos se pusieron. Ellos quisieron ser pastores no por amor a las almas, no por amor al pobre, no por amor a Cristo, no por amor a la iglesia, sino por amor a la fama. Permíteme un momento. Por amor a la fama, por amor al dinero. Por eso muchos quieren ser pastores. Por eso muchos quieren ser evangelistas. Para tener gloria, para que todos lo alaben, para que su nombre sea alabado, no el nombre de Cristo. Si ustedes se dan de cuenta, fíjense bien, ustedes no son tontos, hermanas y hermanos. Hoy en día hay mucho predicador que habla más de ellos mismos que de Cristo. Fíjense bien, la próxima vez que usted vea a un predicador invitado en su congregación, fíjese su mensaje. ¿De quién hablan más? ¿De ellos o de Cristo? ¿Sabe usted de quién un predicador debe de hablar más? ¿De Cristo? Él debe de ser el tema central. Yo nada más soy un portador. Mi nombre no debe de ser lucido. San Juan el Bautista dijo, es menester que Él crezca y yo disminuya. Y hoy en día hay mucho pastor, hay mucho evangelista que dicen lo contrario. Es menester que yo crezca y Cristo disminuya. ¿Por qué creen que mucha gente se va de la iglesia? Porque no están escuchando palabra de Dios. Sus vidas están vacías. Sus vidas no cambian. Porque el mensaje de la palabra no se está predicando por la unción del Espíritu Santo. Cuando un predicador, cuando un pastor anuncia a Cristo, las almas vienen a Cristo, las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas y hay un hombre nuevo. Hoy no hay hombres nuevos en la iglesia. Hoy no hay mujeres transformadas por el Espíritu Santo. Lo que hay es un montón de metidos que no merecen estar en el púlpito porque se han autonombrado pastores, predicadores, evangelistas. Ahora, hay un tercer hombre de Dios. El tercer pastor que existe, o el tercer tipo de pastor que existe, es aquel que ha sido llamado por Dios. Aquel que Dios lo llama, aquel que paga el precio por predicar, aquel que paga el precio por ser pastor, aquel que dice, hay una familia en necesidad, necesita ayuda, yo me levanto a las 4 de la mañana y no importa
el tiempo que dure en llegar, yo voy a llegar a esa familia y le voy a llevar ayuda, tanto económicamente como alimentos y algo espiritual. Pero yo voy a pagar el precio. Hoy en día, ¿cuántos pastores hay que pagan el precio por servir a Dios? Pero servirlo bien, como la Biblia manda. Casi no hay. Hoy se predica más sobre cómo recibir la bendición de Dios, cómo alcanzar la bendición, cómo sacar al hombre próspero que hay en ti, cómo poder sacar al hombre victorioso que hay en ti. ¿Sabes una cosa? El verdadero evangelio no saca al hombre victorioso que hay en ti. El verdadero evangelio saca al pecador que hay dentro de ti y te hace una nueva criatura en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy en día no se predica a Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucho hombre que no está pagando el precio por servir a Dios. Por eso Dios tiene que levantar a las mujeres. ¿Sí? No es la regla, es la excepción a la regla. Bueno, mis hermanos, pues yo hasta aquí llego. Como les digo, yo no tengo nada en contra de las mujeres. Pero si en una iglesia no hay un hombre de Dios que quiera pagar el precio, pues Dios va a levantar a una mujer para vergüenza de ese hombre y juicio de la iglesia, porque hay hombres que no quieren pagar el precio. Bíblicamente, no hay evidencia bíblica que una mujer pueda ser pastora. Pero termino con esto. Si Dios quiere, que lo haga. Él es Dios. Hay excepciones a la regla. Él es soberano y Él lo puede hacer. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Me van a perdonar que no conteste los comentarios que hay, pero el problema es que la letra sale muy pequeña y pues no lo leo muy bien, y tendría que acercarme el teléfono más cerca, y pues se va a ver raro. Estoy en mi trabajo y me van a ver con el teléfono el teléfono bien cerca en la cara. Entonces, que Dios los bendiga, Dios les guarde. Gracias por sus comentarios, hermanos. Si pueden apoyarme en mi canal de YouTube, Pastor Percy J. Riley, y darme un like, se los agradecería mucho. Y gracias por sus comentarios, tanto buenos como malos. Yo no me molesto ni me enojo que ustedes estén en desacuerdo con mis videos. Pero por favor, si va a comentar negativamente, hágalo con respeto, de veras. Recuerden que no solamente usted y yo voy a leer sus comentarios, que muchas veces hay jóvenes y hay gente que no conoce a Cristo, que lee los comentarios que usted está poniendo, y se ve muy mal que un hijo de Dios diga cosas que no debe de decir. Así que si va a comentar negativamente, hágalo, pero con respeto. Ataque mi publicación, hágalo. Póngame pruebas bíblicas, el por qué usted está en desacuerdo. Dígame, pastor, yo creo que la mujer puede ser pastora. Ok, presénteme sus pruebas, deme sus citas bíblicas, deme sus argumentos, pero no falte el respeto. Esto va para todos, ¿sí? Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haber estado conmigo. Vamos a empezar una serie aquí en TikTok que la vamos a estar titulando La Gran Ramera del Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18. Vamos a estar analizando bíblicamente quién es la verdadera ramera del Apocalipsis, ¿sí? Yo sé que muchos evangélicos van a decir la gran ramera es la Iglesia Católica. Bueno, fíjense que no. Pero vamos a estar hablando de eso en el estudio que vamos a hacer aquí en TikTok. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Pasen buenas noches. Yo me despido.
Todavía me falta 1 hora y 50 minutos para poder salir de mi trabajo. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Y gracias nuevamente por sus comentarios y por haberme apoyado en este live. Paz de Dios. Gloria a Dios.